Bienvenido, bienvenida a una emisión más del programa Conócete, donde hablaremos de los derechos político-electorales de las personas con discapacidad. Soy José Robelo Garrido, su anfitrión. En esta ocasión tengo el gran gusto de que nos acompañe el magistrado presidente de la sala especializada de este tribunal, magistrado Criserio Cuello. Buen día, Criserio, gusto en saludarte. Hola, José, qué gusto estar aquí. En primer lugar, felicitarte a ti y al Tribunal Electoral por esta importante iniciativa de echar a andar un programa que tiene por objeto difundir el trabajo jurisdiccional, pero también reflexionar sobre los retos que tenemos no solo los tribunales electorales, sino las instituciones en general, para generar mejores condiciones de igualdad para las personas con discapacidad y para todas las personas en general. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas, Criserio, y qué bueno que tocas el tema. Como ustedes saben, en meses anteriores la Sala Regional Especializada emitió una sentencia en un procedimiento especial sancionador 27 de este año 2016, en el cual la sala ordena a los partidos políticos que sus spots políticos tengan que ir subtitulados cuando sean para radio y televisión. Sí. Criserio, ¿cuál fue el motivo por el cual se llega a esa conclusión? Para ir en un orden, digamos, cronológico del proyecto, sí. ¿Qué venían reclamando el partido actor? Sí. ¿Y cómo se va estructurando todo hasta llegar a esta decisión tan importante? Cómo no, muchas gracias. Sí, en el proceso electoral de 2016 se plantearon algunos casos muy interesantes en donde se establecía, quizá no de manera principal, sino como un argumento accesorio en las demandas presentadas por algunos partidos políticos, que los mensajes que transmitían los institutos políticos y los candidatos durante la etapa de campaña electoral no estaban favoreciendo una comunicación incluyente para las personas con alguna discapacidad, en específico para las personas con discapacidad auditiva o visual, o ambas. De tal manera que la sala especializada, cuando recibió el primer asunto en donde se realizó un planteamiento de esta naturaleza, pues nos obligó a reflexionar sobre cuál sería el papel de la jurisdicción para generar mejores condiciones de igualdad para las personas con alguna discapacidad. Si bien es cierto, la materia principal de la controversia era la posible calumnia en un spot de televisión, en donde un partido político realizaba críticas severas al candidato de un partido adversario, nos dio la oportunidad de poder analizar un agravio o una consideración que no era principal, que no era la materia principal, sino era accesoria en el caso, y a partir de lo establecido en unos lineamientos del Instituto Nacional Electoral, en la que se preveía como una recomendación de que los spots de los partidos políticos atendieran a una visión incluyente desde esta perspectiva de generalidad, es decir, que puedan transmitirse con un lenguaje incluyente. A partir de esta recomendación, pero sobre todo de las obligaciones que tiene el Estado mexicano suscritas en el ámbito internacional, en la Convención Internacional para garantizar y tutelar los derechos de las personas con alguna discapacidad y de las convenciones para erradicar todas las formas de discriminación. Estaríamos hablando de un principio sí. Pro persona, ¿no? Totalmente, totalmente. Okay. A partir del análisis de lo establecido en los tratados internacionales y a partir del principio pro persona previsto en el artículo 1 constitucional, la sala especializada analizó estos casos también atendiendo a los protocolos que se han emitido para juzgar con perspectiva
pro personas con alguna discapacidad, de manera que a partir de esta sensibilidad se emitió una sentencia que desde nuestra perspectiva ha marcado un hito en el tratamiento de casos en los que tengamos planteamientos de grupos en situación de vulnerabilidad. Sí, es una sentencia que, como tú mencionas, es incluyente, muy importante porque en nuestro país el 10% de la población presenta alguna discapacidad, independientemente ya sea motriz, Claro. visual, auditiva. Entonces, eso permite, con este tipo de sentencias, se permite que la población con discapacidad pueda estar más informada. ¿Cómo no? Y pueda ejercer su voto de manera informada, sin que haya errores y sobre todo buscando siempre el derecho a la información de las personas. Ahora, por lo que se refiere a la sentencia, ¿cómo ha sido su implementación en el INE? ¿Cómo acató el INE esa sentencia? Claro que sí. Sí, lo primero que se estableció en esta sentencia, que es una sentencia que hoy en día se le conoce como la sentencia de acceso a la información de las personas con alguna discapacidad, lo que ahí se planteó es que la comunicación que realicen los partidos políticos hacia la ciudadanía a través de los promocionales de radio y televisión deben establecerse en un lenguaje incluyente para garantizar el acceso a la información política electoral de todas las personas, pero específicamente para las personas con alguna discapacidad, que si no se emite un lenguaje apropiado e incluyente, se les estaría discriminando del acceso a la información política electoral. ¿Y por qué es importante el garantizar el acceso a la información política electoral para todos los ciudadanos y específicamente para las personas con alguna discapacidad? Porque si no se cuenta con información en relación a las propuestas político-electorales, si los ciudadanos no acceden a las alternativas políticas, a las plataformas electorales, entonces difícilmente pueden tener elementos para discernir el sentido de su voto el día de la elección. Esto es trascendental, porque tiene que ver con la universalidad del sufragio. Hemos entendido que es importante el reconocimiento constitucional del derecho al voto de todas las personas, de mujeres y hombres, que cumplan con los requisitos, desde luego, de mayoría de edad y cuenten con credencial para votar. Pero no es suficiente el solo reconocimiento constitucional del derecho al voto, sino aterrizarlo, hacerlo accesible. Porque la universalidad del sufragio requiere de una serie de ajustes razonables, de acciones afirmativas, de medidas que se pueden tomar desde la jurisdicción para que los ciudadanos cuenten con la información necesaria para emitir el sufragio. Si no se emite una comunicación política incluyente, si no se establecen las plataformas, no se difunden las plataformas electorales o las propuestas de los candidatos en un lenguaje inclusivo, se está discriminando a un sector importante de la población para que cuente con los elementos necesarios para emitir el sufragio. De tal manera que esta sentencia tiene que ver con el acceso a la información política electoral de las personas con alguna discapacidad, con el principio pro persona, con la universalidad del sufragio, concretar la universalidad del sufragio, es decir, que todas las personas puedan votar en las mejores condiciones posibles, si me permites definir la universalidad del sufragio desde esta perspectiva incluyente. Sí, netamente, ¿no? Incluyente. En donde tenemos entonces, desde la jurisdicción, como sucedió con esta sentencia que estamos comentando, los jueces tenemos una alta responsabilidad con el Estado democrático, constitucional y plural de generar las mejores condiciones posibles para que las personas con alguna discapacidad estén en condiciones de poder emitir el sufragio. Ese es el contenido de la sentencia como tal, José. Y los efectos de la sentencia, si bien es cierto, se refería a un spot en particular, que no cumplía con un lenguaje incluyente,
porque únicamente caricaturizaba, es decir, ¿Hay iba algo de dibujando. calumnia o algo así? También, según entiendo. principalmente se venía denunciando la calumnia, pero la parte trascendente para la perspectiva incluyente es el efecto que tuvo la sentencia para las personas con alguna discapacidad. Y para ello se estableció como un mecanismo de reparación y una garantía de no repetición con base en lo establecido en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que todos los partidos políticos, más allá de este spot, todos los partidos políticos debían y estaban obligados a generar una comunicación política incluyente en sus promocionales. Y se estableció que podían optar por cualquiera de los mecanismos e instrumentos de comunicación, como el lenguaje de señas o los subtítulos. Y además se dijo que si optaban por los subtítulos, debía ser congruente el mensaje audiovisual con los subtítulos, a efecto de generar congruencia en la comunicación política. Que se entiendan electoral. mejor los spots. Y se vinculó a la Autoridad Administrativa Electoral, al Instituto Nacional Electoral, y en acatamiento de esta sentencia, el INE emitió unos lineamientos a través del Comité de Radio y Televisión, en el que estableció un calendario, ¿no? un cronograma para que los partidos políticos fueran entregando sus materiales, todos los partidos políticos fueran entregando sus materiales a difundir en los tiempos del Estado, en radio y televisión, desde esta perspectiva incluyente. Y recibimos con grata sorpresa que los partidos políticos cumplieron en su totalidad esta disposición, y hoy podemos ver los mensajes de los partidos políticos, algunos de ellos o la gran mayoría, con subtítulos, en donde es congruente lo que se transcribe como texto con el audio y las imágenes que se transmiten. ¿Cuál sería en este caso la sanción en caso de que los partidos políticos no hubieran acatado esta sentencia y los lineamientos que emite el INE a raíz de la misma? Claro, si hubiese probablemente iniciado un procedimiento por el incumplimiento a las determinaciones de esta sentencia y a los lineamientos emitidos por el Instituto Nacional Electoral, pero al día de hoy, desde el proceso, las campañas electorales de 2016 hasta la fecha, no hemos tenido un incumplimiento, al menos desde esta perspectiva del procedimiento, no hemos tenido un incumplimiento denunciado o no se ha iniciado un procedimiento por un posible incumplimiento. Eso habla de la trascendencia que tiene que todos los actores políticos y de la recepción tan importante que están teniendo los partidos para generar mecanismos incluyentes que propicien el pluralismo y que contribuyan a generar mejores condiciones de igualdad en la sociedad. Yo, desde la perspectiva de la sala especializada, órgano que tengo el privilegio de integrar, la verdad es que debemos hacer un reconocimiento a la labor que han tenido los partidos políticos para cumplir esta sentencia y los lineamientos que el Instituto Nacional Electoral ha emitido en cumplimiento a esta determinación, porque hemos visto una gran aceptación a generar un lenguaje, a ir caminando en este proceso de ir transformando la comunicación política y hacerla más incluyente para este gran porcentaje de la sociedad a la que tú te referías, José, que encuentran alguna discapacidad auditiva, visual, pero que también en algunos casos es motriz, y respecto a la discapacidad motriz quizá tengamos que hacer un planteamiento totalmente diferente, en donde las autoridades electorales también tenemos un gran trabajo por hacer. Y también, ¿por qué no pensar que esta sentencia, al hacer que sea más amigable para las personas con discapacidad auditiva, se interesen por la política? O sea, claro, que nazca en ellos el gusanito de la política, y por qué no participar en los partidos o inclusive ser hasta candidatos, ¿no? Como ya se han dado casos que hay, han habido diputados, senadores con alguna discapacidad, ¿no? Totalmente. Pero
esto es parte de un proceso. Sí. Para ir generando mecanismos de igualdad, tenemos que estar ciertos que hay que dar una serie de pasos. Pero en la medida en la que vamos siendo incluyentes con la comunicación política, todas las personas empiezan a contar con información. Y la información es muy importante para tomar decisiones. Sí, En la medida en la que se van involucrando en la vida política las personas con alguna discapacidad, también tienen mejores elementos para poder postularse, por ejemplo, para un cargo de elección popular. También tienen mayores elementos para intervenir en los asuntos públicos, para participar de la cosa pública, de tal manera que estamos frente a un tema de gran trascendencia. Es verdad que hace falta mucho por hacer, pero en la medida en que desde la perspectiva legislativa, es decir, que la ley vaya generando acciones afirmativas en beneficio de las personas con discapacidad en todos los ámbitos, en el ámbito social, en el ámbito cultural y en el ámbito político también, por una parte. Y en la medida en la que los jueces, frente a casos específicos, vayamos resolviendo estos asuntos desde esta perspectiva incluyente, vamos generando, desde luego, mejores condiciones para una sociedad. Sí, se va compaginando la función legislativa con la función de los jueces. Claro que sí. ¿Y cómo se sensibilizaron ustedes, los integrantes de la sala regional, para llegar a esta decisión tan trascendente? Porque a lo mejor si no hubieran tenido esa sensibilización, no hubieran visto esta parte que no era el tema principal, digamos, de la... Sí, claro. Sí, realmente en la integración actual de la sala especializada, la magistrada Gabriela Villafuerte Cuello, el magistrado Felipe de la Mata Pizaña y tu servidor, siempre hemos procurado que frente a los casos en donde se hace un planteamiento principal o coyuntural que esté vinculado con la salvaguarda de los derechos fundamentales, hemos tenido especial cuidado. Porque si bien es cierto, en la sala especializada se llevan procedimientos especiales sancionadores, es decir, que el resultado final puede ser el determinar si se infringe o no la normativa electoral y en su caso imponer una sanción. Lo cierto es que cuando estamos frente a asuntos vinculados a la libertad de expresión en materia política electoral, pueden confluir ahí una serie de derechos como la libertad de expresión misma, pero también en las expresiones podemos advertir una serie de vinculaciones con otros derechos. Por ejemplo, si además de la necesidad de generar una comunicación incluyente para las personas con alguna discapacidad, si es adecuado la utilización de la imagen de las personas sin su consentimiento, o si deben aparecer niñas y niños en los spots político-electorales. Otra sentencia muy importante. Otra sentencia muy interesante que ojalá tengamos en otra oportunidad tiempo de profundizar. En la sentencia que ahora nos ocupa de las personas con discapacidad, nosotros consideramos que se ha hecho un aporte importante a la comunicación política de este país. Hoy en día, a partir de esta sentencia, hemos visto cómo en la televisión están los spots políticos con subtítulos. Incluso también hemos llegado a advertir cómo se han ido poco a poco incorporando el lenguaje de señas en algunos eventos que se transmiten en vivo, y en específico en la sala especializada, nuestras sesiones públicas de resolución siempre van acompañadas de un lenguaje de señas, porque consideramos que es importante generar las mejores alternativas para que las personas estén informadas. Sin información no es posible ejercer la ciudadanía. Por eso digo que el reconocimiento del derecho al voto de todas las personas es un elemento necesario, pero no es suficiente. Además de este reconocimiento del derecho de voto a todas las personas, para garantizar la universalidad del sufragio informado, libre, porque el generar libertad del sufragio requiere de información previa. Sí, para que sepas qué y por quién. ¿Qué y por quién? La alternativa política es necesario generar mecanismos de libertad de expresión, pero también una adecuada información política electoral. Sí. Dentro de las diferentes discapacidades, aquí básicamente estamos abordando dos, auditiva y visual.
Sí. Como ya mencionamos, las discapacidades motrices conllevan otra serie de modificaciones. También, si en un momento dado se presentara alguna queja o denuncia donde pudiera entrar el estudio de las discapacidades motrices, ¿se podría hacer? Claro. Desde la jurisdicción electoral es muy importante advertir también, frente a algunos casos específicos que se presenten, la importancia, por ejemplo, de la accesibilidad. No solo del acceso a la información política electoral, sino la accesibilidad a las mesas de votación, por ejemplo. Vemos que normalmente se ponen las casillas, se instalan las casillas en escuelas o en centros de fácil acceso público. Pero lo que tenemos que revisar es si realmente estamos instalando casillas en lugares que generan condiciones de accesibilidad para las personas con alguna discapacidad, por ejemplo. Y en esa materia el Instituto Nacional Electoral ha avanzado enormemente, incluso en la plantilla braille que se tiene para las boletas electorales. Es decir, la posibilidad… Sí, eso es un gran avance. Eso es un gran avance, que las personas con alguna discapacidad visual por sí mismas puedan emitir el sufragio. Luego quizá debiéramos reflexionar de frente quizá a algún ajuste normativo si para las personas que además tienen la imposibilidad de trasladarse a la mesa de votación, si se pueda habilitar, como en otros países, algún mecanismo alterno como el voto por correspondencia, estableciendo pues todas las garantías que se requieran de seguridad, de certeza de que la persona que va a sufragar es la que está votando, que tiene la posibilidad de manifestar su voluntad, ¿no? Porque desafortunadamente las discapacidades se mueven en diferentes rangos y magnitudes, y en ocasiones tenemos algunas discapacidades que incluso son complejas para la movilidad o el traslado de un lugar a otro. Es decir, y que no se ven, ¿eh? Sí. Hay discapacidades que no se ven. Exacto. Por ejemplo, tú puedes estar con una persona autista y de entrada no se le nota. Claro. O con Asperger y no se nota, o sea… Claro. Y aquí ha cambiado ya la forma de entender a las discapacidades. En la década de los 80s, a muchas personas con alguna discapacidad, sobre todo de índole mental o con efecto neurológico, se les sustituía a través de tutores y pues no se les otorgaba capacidad jurídica. Ha cambiado ya esta perspectiva. Hoy en día, en el siglo XXI, y así lo han dicho los tribunales de diferentes partes del mundo, pero también los tribunales supranacionales, como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en el que establece a partir de lo previsto en las convenciones, es que todas las personas deben de gozar de la capacidad jurídica. Y solo en un caso específico, en donde se pueda determinar a partir de criterios objetivos de que una persona no puede discernir sobre una alternativa, por ejemplo, emitir el sufragio, porque no puede llegar a discernir las alternativas políticas, solo en esos casos estamos frente a la necesidad de la tutoría. Pero en todos los demás casos, incluso con las enfermedades que tú has enlistado ahora, pues las personas, si pueden distinguir entre las alternativas políticas y emitir sufragio, debe garantizárseles a que puedan votar. Es decir, desde una perspectiva incluyente, todas las personas deben votar en las mejores condiciones posibles. Sí, hacer igualitarios los derechos, por Claro. llamarlos de alguna forma. ¿La sentencia cómo fue recibida hacia afuera, hacia las asociaciones, agrupaciones de personas con discapacidad ¿Cómo no? auditiva? Este es un punto muy importante, porque desde la perspectiva hasta donde llegamos nosotros a advertir desde la jurisdicción, ha sido sumamente positiva la recepción. Incluso hemos tenido la oportunidad de grabar algunos programas de televisión con representantes del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación en México, conocido por sus siglas como CONAPRED, en donde nos han externado la satisfacción que ha generado en estos órganos gubernamentales la posibilidad de que a través de las sentencias del Tribunal Electoral
y de la sala especializada, se estén generando mecanismos de inclusión. Desde la perspectiva de los partidos políticos, la recepción ha sido positiva, por eso en la sala especializada siempre, en los foros y en los programas de televisión, hemos estrenado un reconocimiento a los partidos políticos y al Instituto Nacional Electoral por haberse sumado al cumplimiento de esta sentencia que genera mejores condiciones de inclusión, pero también consideramos que desde la perspectiva de la sociedad civil y de los organismos encargados de los temas centrales de la no discriminación y que tienen una agenda muy específica para generar mejores condiciones para las personas con discapacidad, la aceptación y la recepción ha sido muy positiva. Desde luego, no es lo único que debe hacerse desde la jurisdicción y desde el trabajo legislativo. Falta muchísimo por hacer, pero estos son pequeños pasos que van generando mejores condiciones, sin lugar a dudas, para que las personas puedan emitir su sufragio con libertad, que eso es muy importante. ¿Algo más que desees agregar? Pues reiterar la felicitación al Tribunal Electoral, a la Sala Superior, por esta gran iniciativa que han tenido de hacer un programa tan necesario en nuestra sociedad, porque debemos partir de la premisa de que no existe democracia sin el respeto a la pluralidad y la diversidad, pero también, hay que decirlo, no existe democracia si no propiciamos mejores condiciones de igualdad para todos los ciudadanos y las ciudadanas. Muchísimas gracias, Quiserio, por acompañarnos. Gracias, José. Fue un honor tenerte por aquí. En fecha próxima esperamos contar otra vez con tu presencia. Las veces que sean necesarias, con mucho para gusto. platicar del tema de la sentencia de los niños que nos acabas de mencionar. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Conócete y recuerden, la discapacidad a todos nos puede tocar vivirla. Hasta la próxima. A lo largo de 20 años, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha impartido justicia electoral para favorecer tus derechos de participación política, como votar y ser votado, derecho a la información, libre afiliación y asociación, además de impulsar la participación política de la mujer y la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Nuestro compromiso es dotar de certeza a los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. Tus derechos políticos son derechos humanos. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación los protege y tutela mediante la impartición de justicia electoral abierta. Cada sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación contribuye a protegerlos y fortalece los principios que rigen los procesos electorales. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 20 años protegiendo tus derechos políticos. La Defensoría Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ofrece gratuitamente servicios de defensa y asesoría para garantizar tus derechos político-electorales, tutelando la participación de mujeres y hombres indígenas en condiciones de igualdad jurídica, para elegir órganos de autoridad, conforme a tus propios sistemas normativos internos. 20 años protegiendo tus derechos políticos.